¿Cuándo vamos a liberar Cuba? 1 de enero de 1959. Triunfa la Revolución Cubana. 8 de enero de 1959. Las tropas de Fidel Castro entran triunfantes en La Habana. A 65 años del triunfo de la Revolución Cubana, hoy, 2024, ¿qué lectura podemos hacer sobre lo que ha supuesto esta revolución para Cuba y para su pueblo? Sin duda alguna, el análisis que podemos extraer de esta revolución es que ha sido totalmente devastadora para su pueblo. Totalmente criminal, abyecta, dirigida por un señor que en ningún momento quiso ni la liberación del pueblo de Cuba, ni la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos, en absoluto. Él dijo en una ocasión, reunido con un grupo de estudiantes, amigos suyos, en la cual se estaban preguntando, pues, ¿tú qué es lo que quieres conseguir? ¿A qué aspiras en la vida? Cada uno decía sus metas. ¿Cuál era la meta de Fidel Alejandro Castro Ruz? Él dijo, yo lo que quiero es conquistar la gloria. Y eso es lo que trató de hacer en su vida a costa de todo y de todos. El triunfo de la Revolución Cubana supuso una ruina y una devastación para su país. Pienso yo principalmente porque lo único que a él le importaba era alcanzar el poder y alcanzar la gloria. Nunca intentó colocar de ministros a personas realmente cualificadas, a personas notables, distinguidas, que pudieran ejercer su cargo pues con dignidad y avanzando en el campo que se supone que estaban representando. En absoluto, todas las personas válidas dentro de la Revolución Cubana, que hubo muchísimas, y es el caso, por ejemplo, de Uber Matos, del cual vamos a leer hoy vamos a empezar a dar lectura a su libro Cómo llegó la noche. Toda persona valiosa dentro de la Revolución Cubana que mostrara un pequeño ápice de disidencia o de crítica contra la persona de Fidel Castro o contra alguna de sus decisiones, tenía que ser completamente eliminada. Puesto que la Revolución Cubana no triunfó porque, teniendo en sus filas a una manada de inútiles, ni muchísimo menos. Había personas cultas, totalmente valientes, aguerridas, mucho más que Fidel Castro y, por supuesto, muchísimo más que el cobarde de su hermano Raúl Castro, por supuestísimo. Camilo Cienfuegos era totalmente valiente. Che Guevara, yo no tengo una opinión tan negativa sobre él como se suele tener. El problema para mí del Che fue que, por tal de quedar y estar bien con Fidel Castro, aceptó todo lo que él le designaba. Por ejemplo, cuenta Uber Matos que una vez el Che Guevara estaba pues tratando a la población local, con uno de ellos arreglándole la dentadura. Recordad que el Che Guevara era médico. Y llega Fidel Castro, le tira todos los aparatos al suelo y le dice, tú no estás aquí para ayudar a la gente, tú estás aquí para hacer la revolución. Imaginaos realmente, ante este tipo de reacción, cuál era la finalidad y cuáles eran los objetivos de este abyecto personaje. Tú no estás aquí para ayudar a la gente, pues yo realmente no sé para qué estaba tratando de hacer la revolución. Algunos de los combatientes se daban cuenta de qué tipo de figura, de qué tipo de personaje era Fidel Castro. Fidel Castro, recordemos, aunque no hay evidencias 100% clarividentes, nosotros tenemos una inteligencia que nos permite deducir el tipo de acciones que este tipo llevaba a cabo. Por ejemplo, podemos deducir, saber, ver, observar que a él empezó a molestarle el propio Che Guevara. Por muy amigo suyo, por muy lacayo que fuera, por mucho que se vendiera a Fidel Castro, era totalmente una oposición para él, no tenían los mismos
los mismos criterios e intentó desplazarlo. Lo lleva primeramente al Congo, no funciona aquello del Congo, hay una serie de problemas, luego al final lo acaba llevando a Bolivia y de alguna manera se dice que lo acaba abandonando, que podría haber intervenido para que no lo mataran en el 1967, lo matan en Bolivia, pero no lo hizo, o sea, le molestaba, pero es que no le molestaba el Che Guevara, le molestaba a Camilo Cienfuegos, por el cual sentía unos grandes celos, porque él quería que toda la atención, él quería ser el héroe, él, y no podía admitir de ninguna manera que el pueblo admirara de manera tan ostentosa a Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos era alguien del pueblo, no era alguien, como ellos mismos decían, no era alguien leído, pero tenía el conocimiento del pueblo, dicen ellos. Sobre el asesinato de Camilo Cienfuegos se especula mucho, no hay ninguna evidencia totalmente probada de que él lo mató. Sin embargo, podemos deducir, y con este libro podremos acercarnos bastante a lo que pudo pasar con Camilo Cienfuegos, y es que, según él mismo cuenta, yo no me he leído todavía este libro porque quiero realmente, traéroslo con los sentimientos que yo vaya teniendo a la hora de leerlo. Es decir, si yo lo leo, pues no voy a poder sentir todo lo que sentiría en una primera lectura. Por lo tanto, yo os quiero traer lo que yo voy a sentir la primera vez que lea este relato. Pero él cuenta que cuando Fidel Castro le acusa, porque, vamos a ver, Uber Matos se da cuenta que esta revolución no es lo que Fidel Castro había dicho en un primer momento, que se está acercando a postulados totalmente comunistas, y él no es comunista, él es ferviente anticomunista. Él siempre vendió la idea. Hay un vídeo de un periodista que llegó a la Sierra Maestra y él dice en inglés que nosotros no somos comunistas, nosotros apoyamos o defendemos la democracia representativa y todo este tema. Él decía en todo momento lo que le convenía. Yo creo que Fidel Castro no es un personaje honesto, que tenga una ideología determinada y la defienda, sino que en todo momento va diciendo y haciendo lo que a él le conviene, nada más. Entonces Uber Matos se va dando cuenta de que la revolución cubana y el rumbo que va tomando Fidel Castro es el comunismo, cosa con la que él no está de acuerdo, y decide escindirse de la revolución y volver a su profesión de profesor. Claro, Fidel Castro no puede permitir, vamos a decir, al modo stalinista, ningún tipo pequeño, nada absolutamente de crítica, de disensión, nada. ¿Por qué? Porque en el futuro puede ser un foco de resistencia, un foco de oposición contra su persona. O sea, si alguien se aparta un poco de la directriz que le está marcando, automáticamente se convierte en un enemigo del pueblo. En este canal de YouTube, aunque, por supuesto, estamos promocionando el negocio que va a ser de Airsoft y de otras actividades relacionadas con lo lúdico y relacionadas con lo militar. Nosotros vamos a estar... Porque me interesa mucho no solamente el hecho de atrincherarme detrás de un negocio, esto es muy fácil, yo me atrinchero detrás de un negocio y empiezo a generar dinero. Dentro de mí hay algo que me mueve a querer promover la libertad de todos los pueblos. Por lo tanto, mi objetivo va a ser leer una serie de libros, una serie de discursos, relatos, conferencias sobre muchos políticos, sobre muchos países. O sea, no solamente me quiero centrar en Cuba, aunque especialmente en Cuba, sino que vamos a dar lectura a libros discursos como el Plan de San Luis Potosí o el Plan de Ayala, todo esto enmarcado dentro del contexto de la Revolución Mexicana. Vamos a dar lectura a... Realmente tenemos mucho por leer, incluso la Guerra de Corea,
infinidad de libros, infinidad de discursos. Pero bueno, que no quiero perder el hilo de lo que estaba diciendo. No puede permitir que Uber Matos se separe de la revolución. Porque ve en él que hay cosas que no le gustan, porque él le envía una carta diciendo, la carta no la he leído, como de renuncia al partido por una serie de razones. Entonces él ve esto como una clara oposición hacia su persona y tiene que tratar de eliminar a Uber Matos de todas las formas posibles. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es tratar de enfrentar al grupo de personas que apoyan a Uber Matos contra Camilo Cienfuegos, a quien va a mandar a detener a Uber Matos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quería que los partidarios de Uber Matos mataran a Camilo Cienfuegos. Esto lo cuenta él ya de mayor, está en unos vídeos en YouTube. Entonces, si unos días antes de que muriera Camilo Cienfuegos, Fidel utilizó una estrategia para que la gente de Uber Matos matara a Camilo Cienfuegos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que quería cargárselo. O sea, le estaba molestando. Es muy improbable que Camilo Cienfuegos tuviera un accidente aéreo. Es decir, qué casualidad. Yo me quito a Uber Matos, yo me quito a Camilo Cienfuegos, yo me quito, no le doy ningún poder. Esto sale en un libro que va relatando día tras día todo lo que va pasando en el primer año de la Revolución Cubana, de 1959. Que otros grupos, porque realmente él no fue el único, aunque por supuesto fue el más destacado, el movimiento 26 de julio, el más destacado que luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista, pero hubo otros grupos que lucharon contra esa dictadura y que querían algo de participación, y absolutamente les negó cualquier tipo de participación, de elogio. Solo era él y su grupo los que iban a tener algún tipo de importancia y algún tipo de gobierno dentro de Cuba. Le molestaba a todo el mundo que pudiera significar una oposición, todo el mundo al que el pueblo pudiera adorar en ese sentido, es decir, ver en él algo positivo para su país, algún tipo de admiración. Él quería que el pueblo única y exclusivamente le admirara a él. Una vez que consigue quitarse de en medio al Che Guevara, lo convierte en una figura de admiración mundial. Pero una vez muerto, porque en vida no le interesaba, chocaban en muchas de las cosas. Y como con Fidel Castro todo es tan misterioso, la propia carta que él lee ante el pueblo de Cuba, cuando el Che Guevara decide irse a luchar al Congo, que renuncia de sus cargos en Cuba, primero como ministro de Economía, luego como ministro de Industria, él se retira de todo eso y va al Congo. Él lee una carta que dicen que no la escribe el propio Che Guevara, sino que la escribe él mismo. De hecho, el propio libro que escriben a Camilo Cienfuegos, que se supone que lo escribe el Che una vez muerto, que explican un poco cómo hacen ellos la guerrilla, que es un libro, la verdad, muy ilustrativo, que también lo tenemos que traer aquí, a este canal. Se cree que lo escribe Fidel Castro, o que lo influye mucho Fidel Castro, en el discurso de Che Guevara de 1964, cuando él dice: nosotros hemos fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. El fallo este que he cometido, o sea, es una copia de lo que él dice en el discurso, ¿no? Se dice que fue muy influenciado también por Fidel Castro. O sea, que Fidel Castro quería denostar públicamente la figura del Che Guevara ya en 1964. Bueno, dentro de todo esto que estamos hablando, dentro de todo el sufrimiento de Cuba, ¿cuál es la solución que yo puedo avistar para el pueblo de Cuba? Pues veréis, la solución para el pueblo de Cuba, y no solo para el pueblo de Cuba, porque no es el único pueblo de ese continente que sufre, sino que hay otros muchos pueblos, otros muchos países que sufren tremendas injusticias. Para mí,
la solución para el pueblo de Cuba y para tantos pueblos de América es reivindicar su condición hispana. Vamos a explicar esto. Sabemos perfectamente que países como Venezuela, México, entre tantos otros, reivindican fehacientemente a sus libertadores, vamos a llamar libertadores entre comillas, a aquellos gracias a los cuales su acción o su liderazgo militar, político, consiguieron la independencia, la liberación. La independencia, que no fue independencia, que fue secesión, porque independencia es si ya hubieran constituido ellos un país antes de llegar los españoles. Sin embargo, antes de llegar los españoles no eran un país, eran una serie de tribus, de las cuales ahora mismo tampoco quiero entrar. Pero en esas guerras de secesión hay mucha admiración hacia esos supuestos libertadores. Bien, yo tengo aquí que decir o que aclarar para resumir, mi postura es la de un hispanista. Es decir, alguien que no cree en la leyenda negra, que interpreta, sabe leer, que la leyenda negra no es más que una propaganda de guerra y que toda esa propaganda que se lanza contra España, contra el Imperio Español, no es tan verdad, no es completamente falsa, de hecho, y se hace con un abyecto interés. El interés de que los pueblos no voy a decir América Latina, nunca lo voy a decir en este canal, porque América Latina es un error histórico. En todo caso, podemos hablar de una Hispanoamérica, no de Latinoamérica. Latinoamérica no tiene ningún sentido, el término Latinoamérica no está inventado por ningún español ni por ninguna persona de la propia América, sino que se la inventó un político llamado Michel Chevalier, francés, que quería en México, vamos a decir, reivindicar la parte francesa de México. O sea, si tú anulas la condición o la identidad hispana de América, tú la puedes convertir en otra cosa. Y él lo que quería era reivindicar la parte francesa dentro de América, dentro de México, lo cual no tiene ningún sentido, porque en ningún momento ellos tuvieron ninguna presencia, ni ningún tipo de importancia, relevancia, más allá del Quebec, allí en Canadá, pero no tiene nada que ver con lo que viene siendo Hispanoamérica. De hecho, algunos atribuyen el término Latinoamérica como un insulto hacia ellos, una forma despectiva de denominarlos. Hay mucha confusión histórica en lo que son los términos y los gentilicios. Por ejemplo, se piensa que decir moro o decir negro es un insulto. Decir moro no es ningún insulto. Moro es persona musulmana del norte de África. Podéis buscar en la definición de la Real Academia Española. Y decir negro en castellano no tiene ninguna connotación negativa. Decir persona de color es una estupidez, una soberana estupidez. Sin embargo, decir negro en inglés, ahí sí tiene un aspecto peyorativo, porque ahí sí fueron racistas, por supuesto, y hasta 1960 no se les reconocen los derechos civiles en Estados Unidos, fueron muy perseguidos, recordemos el Ku Klux Klan, y ellos contestaron con los Panteras Negras. El caso es que siempre se miró muy mal a la población negra dentro de Estados Unidos, hasta hace relativamente poco tiempo. Racismo que también se da muchísimo en el liberalismo, pero me estoy extendiendo demasiado y me estoy yendo de lo que viene siendo la historia de Cuba. En el día de hoy vamos a ver cuál es la perspectiva, cuál es la historia, qué es lo que le pasó a Uber Matos. Lamentablemente todavía no tengo el libro, pero es que no quería esperar más. Lo voy a tener que leer desde el móvil. Espero que para el próximo capítulo ya tenga el libro y pueda leerlo con el propio libro. Pero igualmente lo importante es tener el libro y poder leerlo y poderos transmitir. Yo en el libro pues voy a hacer comentarios. El que quiera leer el libro tal cual, sin ningún tipo de aportación,
ni opinión mía, pues que se compre el libro y lo lea él. Sin embargo, el que quiera verlo aquí, que sepa que yo voy a ir dando mi opinión, mis aportaciones, etc. Creo que me he dejado un montón de cosas que tenía que haber dicho de la Revolución Cubana, del abyecto que es Fidel Castro, de la importancia de Ubermatos. Por ejemplo, una cosa más que quiero decir de Fidel Castro. Aparte de esto de tirarle los cacharros del médico Che Guevara al suelo y decir que no estaba ahí para ayudar a la gente, sino que estaba ahí para hacer la revolución, algo muy determinante dentro y muy esclarecedor, que nos dice mucho de la personalidad de Fidel Castro, es lo siguiente, por ejemplo. Él tenía una empresa de quesos en Managua, allí en Nicaragua. Eran unos quesos muy buenos que podían competir contra los mejores quesos franceses. La verdad es que lo hacían muy bien. Pero esa empresa, esa fábrica de quesos, era exclusivamente para él. Nadie más podía comer ese queso. De hecho, las sobras del queso que él comía tenían que tirarse a la basura. Sin embargo, una vez uno de sus guardaespaldas, pues no queriendo tirar para la basura, pues porque su familia, pues como todas las familias de Cuba, tenía necesidad. Tened en cuenta que en Cuba se dan sucesos como con la falta de gasolina, por ejemplo, que tú cuando entras en una cola, pues en lugar de apagar el coche e ir encendiendo y tirando para adelante y tal, pues tú lo pones en punto muerto y lo vas empujando. ¿Por qué? Pues porque no puede gastar gasolina, porque no hay. O de hecho, yo vi en un canal de YouTube de allí de Cuba que lamentablemente pues yo no tengo todo el conocimiento que tiene una persona que vive en Cuba o todo el conocimiento que puede tener alguien como el canal de El Ático de Pepe, el cual yo me encanta y veo bastantes vídeos de él, pero claro, yo no soy cubano y yo no tengo el mismo conocimiento. Yo lo que vi, por ejemplo, una vez en un vídeo, escuché, dice, llevamos 4 meses que en toda la isla no hay pasta de dientes. Es decir, la escasez, porque en una crisis a lo mejor tú no tienes dinero y no puedes comprar una serie de bienes. Pero es que en Cuba no es que no tengas dinero y no puedas comprar, es que directamente no existe. Y periódicamente va habiendo escasez de un montón de cosas. Se ve que hasta, creo que era el año 83, no hay manzanas en Cuba, que son proporcionadas por Bulgaria. Hasta entonces no había manzanas en Cuba. Ellos se dedicaron a echarle la culpa de todo, porque siempre necesitan un chivo expiatorio. Por ejemplo, en México. ¿Es que nos robaron el oro? Vamos a ver. Corea del Sur estaba totalmente devastada. Después de la guerra de Corea. Por supuesto, Japón estaba devastado después de la Segunda Guerra Mundial y después de las dos bombas, de Hiroshima y Nagasaki. Pero en vez de echarle la culpa a otro, cogieron y levantaron su país. Bien, pues ¿cómo puede ser que en México diga, no, es que mira, es que la culpa de nuestra situación y la culpa de todos nuestros problemas es que vinieron los españoles y nos robaron el oro? Aparte de que el oro y todo lo que se extrayó allí pues fue muy poco comparado con lo que se extrae hoy en día, se cree que hoy en día, en el año que estamos, en 4 meses se extrae lo mismo que durante todo el Imperio Español. En caso de México fueron exactamente 300 años, del 1521 al 1821. Pero bueno, en otras regiones fue más tiempo. Se cree que todo lo que extrayeron en América se extrae hoy en día en 4 meses. Por lo tanto, tú no le puedes echar la culpa a lo que sucedió hace 500 años o 300. Necesitan un chivo expiatorio para no tener que ocuparse de los problemas actuales. O sea, mi país va mal, es culpa mía, obviamente, yo no estoy haciendo las cosas bien, pero le voy a echar la culpa a otro.
y así yo me eximo de la responsabilidad sobre mis propios errores. Eso se hace muchísimo. Bien, en cuanto a la parte que estábamos hablando, perdonad si salto de un tema a otro, lo siento mucho, no tengo ningún tipo de guión y voy improvisando sobre la marcha. Antes de entrar ya de lleno en la lectura del libro, espero no enrollarme más, porque si no, ¿cuánto llevo? Bueno, 25 minutos, no es tanto. Sobre el interés, o sea, el hecho de que se rompiera el Imperio Español en una multiplicidad de países fue terrible para nosotros. Para nosotros los españoles, bueno, no tanto, más para ellos realmente, pero bueno, fue terrible para el conjunto de la población hispana. Antes, aparte de tener mercados con Asia y tener una posición económica mucho más pujante de la que se tiene ahora, aunque no se sepa, aunque esto se desconozca, lo más importante de todo esto es que tanto ingleses como estadounidenses, como la masonería, el liberalismo, la anglosfera, el calvinismo, bueno, toda esta conjunción de factores, de grupos, anhelaran la destrucción de nuestros países. O sea, ¿por qué querían ellos que España se desintegrara? Tú no puedes sojuzgar y subyugar a un imperio poderoso tan grande. Sin embargo, si tú consigues dividir, bueno, lo típico, lo sabemos todos, divide y vencerás, ¿no? Podían ellos someter uno a uno los pequeños países que iban a emerger después. No tiene sentido que teniendo las mismas costumbres, la misma cultura, estemos separados en tantísimos países. No tiene ningún sentido. Sin embargo, para ellos sí, para ellos tiene muchísimo sentido y solo hace falta observar, una vez que cae el Imperio Español, cuál es la reacción o cuál es el aprovechamiento tanto de ingleses como de estadounidenses del Imperio Español. Hay algo que hacen mucho los comunistas y yo pienso que en buena parte tienen razón, aunque el enfoque sea equivocado, y es el antiimperialismo yanqui. Veamos, Estados Unidos no es un imperio, vamos a decir, inocente, ni muchísimo menos. Ni tampoco son un imperio generador. España fue un imperio generador, llevó cultura, llevó civilización. Allí sacó a las tribus del canibalismo, llevó el arte, llevó hospitales, escuelas, iglesias, construcción en cuanto a la distribución de las nuevas ciudades, creó una nueva civilización. Lo que hizo Estados Unidos, lo que hicieron los ingleses en Estados Unidos, fue devastar completamente esa región que pudieron ocupar. ¿Cuántos indios quedan allí en Estados Unidos? Esto es algo muy, muy clásico de lo que casi es que ni merecería la pena hablar hoy en día. Hace falta realmente porque la gente no lo toma en cuenta, pero está claro y sabemos todos que en Estados Unidos no quedaron indígenas. Muchos pueblos allí, muchos grupos indígenas, lo único que hacían para los estadounidenses era estorbar. Ellos se lanzaron a la conquista del oeste y su conquista era exterminar, simplemente exterminar a todos los indígenas porque les molestaban. El Imperio Español, la reina Isabel la Católica, Fernando, nunca les molestaban las personas ni las tribus que habitaban. ¿Qué era lo que les podía molestar? Igual que a los conquistadores españoles,